En este último segmento vamos a hablar sobre el alegato de clausura. Resumimos el discurso de apertura. Recordemos que en el discurso de apertura se hacen algunas promesas al juez o a los jueces, sobre todo, estableciendo qué se iba a aprobar. En el discurso de clausura, generalmente se toma para hacer un resumen de lo que pasó durante el juicio. Pero ese discurso de clausura no es un mero discurso para entretener. Recuerden que también es para lograr el objetivo. Si durante el juicio se desarrollaron elementos que apoyaron mi teoría del caso, yo lo tengo que resaltar en mi discurso de clausura. El discurso de clausura tiene varias técnicas que se pueden usar para hacerlo persuasivo. La primera técnica que podemos utilizar es haciendo un discurso de clausura sobre las pruebas. Por ejemplo, haciendo solo menciones de las pruebas más relevantes con lo que yo pude probar durante el juicio en mi teoría de caso. Por ejemplo, como vimos, el testigo A declaró exactamente en favor del imputado, en donde establecía que estaba en compañía de él al momento de los hechos. Eso durante el juicio quedó demostrado. Con eso le estoy dando un elemento de que pude probar mi caso durante el juicio. La oportunidad para esto no es durante el juicio, sino en el discurso de clausura. Recordemos que también el discurso de clausura se puede hacer de manera cronológica, es decir, retomar mi teoría del caso, desarrollarla durante el juicio y presentar lo más relevante o lo más importante durante el discurso de clausura. También el discurso de clausura tiene como elementos fundamentales recoger cuáles fueron las versiones de cada uno de los testigos. Podría ser muy extenso, por ejemplo, en los casos complejos en donde hay 15, 20, 30 testigos, hablar de qué dijo cada testigo. Generalmente se toman dos parámetros: lo que dijo el testigo en contra, que me favorece, y lo que dijo el testigo más importante a favor, que también me favorece. No establecer o resumirle nuevamente a los jueces todo lo que dijeron todos los testigos, sino es un tema estratégico. Solo voy a tomar los testimonios más importantes para mi teoría de caso y los testimonios que fueron más relevantes para mi teoría de caso y mi discurso de clausura. También es importante y es el momento de resaltar las contradicciones de los testigos. Esas contradicciones tengo que retomarlas para que los jueces, si la pasaron por alto, la anoten nuevamente. También es importante agregarle a la teoría del caso, ya en la fase de clausura, agregarle los elementos de derecho, porque al final los jueces van a concluir en base al derecho. Es decir, tengo que hacer el resumen de los hechos, pero introducir los elementos legales, los elementos de la ley. Si hablamos de que se estableció una legítima defensa, tengo que hacer mención de lo que dice el artículo 328 del Código Penal Dominicano, que habla de que no hay crimen ni delito cuando se comete un homicidio por legítima defensa. Pero también voy a hablar de que ha dicho la doctrina sobre la legítima defensa. También voy a introducir elementos de la jurisprudencia donde casos parecidos a ese se haya tocado la legítima defensa. Es decir, antes de concluir, tengo que darle a los jueces elementos relacionados con lo que le llaman la legitimidad. La legitimidad del discurso de clausura está en la ley, porque recuerden que después que termina el discurso de clausura de ambas partes, los jueces se retiran a deliberar y vendrán con una sentencia. Recomendaciones muy parecidas a la recomendación del discurso de apertura: no hacer un discurso de clausura muy largo, no olvidar los elementos fácticos o los debates que se hicieron durante el juicio, no hacer un discurso político o un discurso crítico hacia la parte de la litigación del otro litigante, sino hacer una litigación con altura y agregarle elementos de derecho para las solicitudes. Al final del discurso de clausura se le hace una solicitud al tribunal y esa solicitud va a ser dependiendo en el área donde usted se encuentre.
El Ministerio Público, cuando va a un caso y cuando está en el juicio, quiere una condena. La defensa, cuando va a un juicio, quiere un descargo. El querellante actor civil quiere una indemnización. No pueden pasar por alto ninguno de estos elementos para ser exitoso en la presentación de un discurso de clausura y una litigación efectiva y estratégica.